Hola y bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar. En este programa número 6 tenemos la visita de la doctora en traumatología María Esther Mann. ¿Qué tal, María Esther? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. Un saludo a todos. La verdad que estoy bastante nerviosillo porque es la primera vez que vamos a entrevistar a alguien en este podcast y, hombre, pues a alguien, aunque ella es un poquito modesta y no lo dirá, pero es una doctora bastante reconocida en su campo. En este programa, ella nos va a dar algunos consejos posturales para evitar que nuestros hijos e hijas sufran dolores o dolencias por malas posturas mientras hacen las tareas y algunos temas relacionados. También quería recordaros que en el siguiente programa, que nunca lo digo, repasemos los programas, saldrán los días 1 y 15 de cada mes, ¿vale? Siempre quincenal. En el siguiente programa, después de este, el día 15, tendremos a la visita de la médico especialista en psiquiatría, Marta Fernández. También hablaremos temas como cómo controlar la rabieta, el estrés en este tiempo que tanto se acumula, ¿no? Pues nada, vamos a empezar, Esther, si te parece, con algunas preguntas que me gustaría hacerte y pues tú nos lo respondes pues, con... Adelante. Muy bien. La primera pregunta sería, cuando estás en consulta, ¿cuáles son las principales molestias o los principales dolores con los que los niños suelen acudir a tu consulta? Bueno, pues nosotros como traumatólogos, el principal motivo de consulta que encontramos es el dolor de espalda en los niños. Además, es un motivo de consulta cada vez más frecuente y, de hecho, en los últimos estudios se ha visto que hasta el 50% en niños y 70% en niñas a los 15 años han tenido en algún momento un dolor de espalda. Uh-huh. Por supuesto, hay otros motivos de consulta. El segundo en frecuencia son los dolores en los pies, sobre todo los pies planos, y sin olvidarnos en los niños de las contusiones y las fracturas que ocupan una parte muy importante en la traumatología infantil. De todas estas que nos estás diciendo, todos estos apartados que nos estás comentando así por encima, ¿cuál consideras tú que es el más grave o cuál es el que tiene una solución eh, más, más a largo tiempo, digamos, que se tarda más en remediar? Bueno, es una pregunta un poco con muchas conclusiones, muchas respuestas, pero bueno, como he dicho, la patología más frecuente es el dolor de espalda, es algo como muy global, pero sí que es para nosotros la más importante, sobre todo porque es evitable, o sea, fundamentalmente por esto, y es aquí donde los padres tienen que tener una responsabilidad sobre sus hijos y educarles en cuanto a educación postural y en las actividades físicas. Hay muchísimas enfermedades mucho más importantes porque provocan algún tipo de discapacidad, minusvalía, o cualquier cosa que bueno, deje algún tipo de alteración en el día a día, como pueden ser en relación al dolor de espalda, pues las escoliosis graves, las escoliosis congénitas, que son deformidades en la columna vertebral, que también se ven frecuentemente, deformidades en la rodilla, que llamamos varos o valgos en las consultas, en la cirugía ortopédica, los pies planos congénitos muy evolucionados, que también vemos y muchas veces necesitan cirugía. Pero bueno, insisto en que lo más importante que todo el mundo tiene que conocer son patologías que sí que puedan resolver, resolver, no, que puedan evitar. Ajá. En cuanto al tema, no lo teníamos planeado esto, pero hablando de los pies planos, ¿suele ser siempre por culpa de un mal calzado, un calzado inapropiado o qué piensas? No es para nada a causa de los niños, nunca Sí. es por un calzado inadecuado, es congénito, eso significa que lo va a desarrollar. De hecho, bueno, pues con anterioridad, bueno, yo soy joven, pero he estudiado mucho sobre pies planos y siempre a todos nos suena lo de poner plantillas, lo de hacer ejercicios que si andabas de puntillas que te obligaban a cambiar plantillas que cuestan pues dinero y tiempo y son incómodas, los niños no se lo quieren poner, se han visto, en la literatura está ahí, no sirven para nada si el niño no tiene dolor, pero no sirve para evitar el pie plano. Un niño que va a tener pie plano, tiene un pie plano. Lo que tiene que hacer para que no aparezca dolor en el pie plano es
hacer ejercicio, sin más, hacer ejercicios de estiramiento, pero sin más. Muy bien, y adentrándonos un poco en el tema bebé, ¿podrías comentarnos algo acerca de eso? Porque, por ejemplo, a los bebés les recomiendan, cuando empiezan a caminar, un tipo de calzado especial que protege bien el pie para que no se deforme. ¿Eso es cierto o da igual el calzado que use? ¿Qué piensas acerca de eso? Lo que tiene que usar, o sea, que tienes que caminar, ¿no? El calzado es importante. Bebés, no sé si te refieres cuando empiezan Sí, a cuando caminar, empiezan, me refiero o sea, cuando empiezan a caminar. cuando empiezan a caminar es importante que tengan un zapato que se agarre al tobillo, que no se suelte, pero salvo que tenga, esto es como tanto en bebés como en gente más adulta, que no sean, que tengan una horna bastante gruesa, suficiente como para que no se le vayan clavando, bueno, los adoquines, las piedecitas, que vaya el zapato, el pie seguro y cómodo. Muy bien, fantástico. Bueno, y retomando un poco el guión del programa, que tampoco me quiero extender mucho, ¿qué consejos darías tú particularmente y también según la OMS a estas familias que se están sintiendo identificadas con esto que estamos hablando de los dolores posturales, dolores de espalda y demás temas relacionados? Bueno, pues como consejo es sobre todo seguir las recomendaciones sobre higiene postural. Fundamentalmente, los niños cuando están sentados, tanto en el colegio, en los pupitres, como en casa, que tengan una posición adecuada en la silla, con la espalda pegada al respaldo, bien pegados hacia atrás, los pies que lleguen, que toquen, que contacten con el suelo y los brazos, los antebrazos o codos que puedan estar apoyados en el pupitre. Si esto no pudiera ser, el mobiliario sería inadecuado y quizás habría que valorar con los padres, los profesores, algún tipo de solución, porque sí que a largo plazo puede crear algún tipo de dolor de espalda, dolor cervical en general, del que estamos hablando. Ahora también es muy frecuente que en la clase los niños estén con los ordenadores y en casa más todavía. Importante, pues la pantalla. La pantalla siempre enfrente de los ojos y con el teclado lo más cerca posible de su cuerpo, lo más cerca posible de las manos, para que ellos no tengan que hacer posiciones forzadas, inclinarse hacia adelante, inclinarse hacia detrás, siempre manteniendo la espalda lo más recto posible. Y esto de meter las piernas por debajo del culete y estas cosas que hacen, intentar corregirles en la medida de lo posible. Es decir, que podríamos decir que una forma de comprobarlo en casa, o sea, que los padres, me refiero en clase, Sí. para que tu hijo pueda comprobar si su mobiliario es apropiado, tiene que hacer esto que acabas de mencionar, ¿no? Sí, sería una manera de confirmar que los niños pues, se van a sentar bien también en el colegio. O sea, que es donde, ya te digo, que es probablemente donde pasen muchas horas sentados. Y con respecto a esto también, con el tiempo que se tiran sentados, es importante que cambien, o sea, que se muevan cada vez que acabe una clase, entre una clase y otra, que se levanten de su asiento, que no se queden sentados, lo típico que se quedan sentados escribiendo, hablando, que se levanten, que se muevan. Es muy importante que no se queden estáticos para evitar estos dolores. Muy bien, yo aprovechando voy a dar un consejito. Yo no soy nadie para dar consejos respecto a esto, pero sí lo he vivido como docente. Ahora está la metodología de trabajar en grupo y el profesor, si está explicando algo en la pizarra, pues los niños que están en grupo, claro, algunos están mirando de frente a la pizarra o a la pantalla o pizarra digital, en lo que sea, pero algunos no. Entonces, yo recomiendo que no siempre estén los mismos en los mismos sitios, sino que vayan rotando cada cierto tiempo para que la Exacto. postura del cuello pues no esté siempre girada, sino que también estén ellos de frente, que la postura de frente supongo que será la más ideal, ¿no? Exacto, exacto. La verdad que es muy, muy, muy buen consejo. Y yo ni me lo había planteado el tema de la posición en la clase, pero es muy, muy importante. Y me preguntaba sobre lo que dice la Organización Mundial de la Salud en relación a la higiene postural de los niños, y ellos sobre todo hacen hincapié en el tema del peso que llevan y que cargan en las mochilas, y a saber que no pueden llevar más del 10% de su peso. Esto lo dejan muy claro, que es muy importante
que no carguen en sus mochilas cosas innecesarias, cosas que pueden dejar en el colegio, en taquillas o en casa que no van a usar. Utilizar, evidentemente, los carritos, las mochilas con carritos y con un tirador regulable, y en el caso de que no fuera posible no tener estas mochilas, siempre las mochilas que sean con tirantes los más anchos posibles para que distribuyan el peso a lo largo de todos los hombros, bien pegada a la espalda y que se quede la última parte de la mochila en la zona lumbar. Claro, cuando yo era pequeño y usábamos los carritos, no los usaba nadie. No. Y llevar la mochila colgada de 2 asas, eso era de pringao. Tenía que llevar, Sí. si querías ser guay, tenía que llevar la mochila colgada de un asa solo. Colgada de una asa, eso Así era lo después más... tenemos todos los de mi generación, tenemos un hombro más alto que otro, pero bueno, Exactamente, tienes una hipertrofia muscular por claro, contracturas, etcétera. Exacto. así estamos. Pues muy bien, me parece fantástico lo que has respondido y quería seguir un poco adelante, pero antes, por ejemplo, también ahora en casa los niños cada vez están pasando más tiempo con las tabletas y los móviles. Y claro, cuando los veo por la calle o cuando veo a mis sobrinas y demás, creo que tampoco saben cómo poner una postura adecuada con respecto a eso. ¿Qué consejo darías? Que el primero, que la usen lo menos posible. Eso es lo primero. Y lo segundo, que utilicen hay unos soportes para hacer como lo que he comentado antes, poner la pantalla a nivel de los ojos. Es decir, utilizar estos soportes, eso de que lo cogen, están arriba, están abajo, o sea, negativo totalmente. De verdad que insisto que es importante, que ahora no lo vemos, pero a la larga... bueno, nosotros sí lo vemos en las consultas de gente con 20, 25, 35, 45 y cada vez en aumento y son cosas que parten de la época infantil. Muy bien. Y pasando a otra pregunta, ¿tendría algo que ver el sedentarismo en todo esto que estás comentando? Pues me alegro que me hagas esa pregunta porque esto es fundamental. El sedentarismo en los niños es uno de los principales motivos de dolores corporales en general, de dolor en cualquier zona del cuerpo, en la espalda en particular, pero en general dolores que aparecen. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple. O sea, todo el mundo puede pensar que si un niño se tira todo el día sin hacer ejercicio físico, salvo las 2 clases que tengan de educación física y no hacen ningún ejercicio aparte extraescolar o que jueguen, que se muevan, la fuerza, la resistencia muscular va a ser mucho menor y por tanto sus músculos van a ser más vulnerables a sufrir estas patologías. Comparativamente, niño que hace ejercicio, niño más fuerte, niño con menos patologías. Eso es muy importante y aquí otra vez los padres son responsables de incitar, insistir a los niños que tienen que hacer algún deporte, que tienen que hacer actividad física, que no se queden todo el día con el ordenador, con la Play, sentados, prohibido. Sí, claro. Muy bien, fantástico. Y ahora hablando del ejercicio, ¿tú recomendarías algún tipo en concreto de ejercicio? Bueno, esta pregunta me la hacen mucho los padres cuando llegan a la consulta por algún tipo de dolor. Sobre todo, ya os digo, lo más frecuente el dolor de espalda. Es que he escuchado que lo mejor para el dolor de espalda es la natación. ¿Qué ejercicio tienen que hacer los niños? ¿Que tienen dolor o que no tienen? Cualquiera. Cualquiera, vale. Es muy importante hacer cualquier deporte, porque cuando la madre me está diciendo, no, es que la natación va mejor, el niño por detrás está poniendo cara de, pues no me gusta, no quiero, y no lo va a hacer, no lo va a hacer a gusto, y lo importante es mantenerse activo, aumentar la fuerza, la resistencia del músculo, y ya sea con fútbol, con patinaje, con atletismo, cualquier tipo de deporte es adecuado, cualquiera, pero es importante hacer deporte. Fantástico. Pues nada, estoy encantado de que seas la primera invitada de este podcast. Te agradezco muchísimo de verdad que hayas sacado un ratito para charlar conmigo. Muchas Y gracias por la invitación. nada, yo encantadísimo y espero que las familias pues hayan escuchado esto y les sirva de lo que se trata, ¿no? Si An- tienen alguna duda, pues hacemos otro vídeo.
Claro, más por supuesto. adelante. Eso es lo que quería decir. Si no hemos tratado algún tema que os resulte interesante o alguna pregunta que tengáis, pues por favor me gustaría que entrarais en la página web estuviendo.es y que me escribierais un correo a estuviendo@gmail.com comentándome lo que queráis y yo gustosamente os comentaré, os responderé lo más rápidamente posible. También recordaros que podéis escuchar el podcast en Spotify, en iTunes y en iVoox. Y si es así como lo estáis escuchando, pues me dejáis comentarios en iVoox si os parece y lo dais a me gusta, que me haría un gran favor para que esto tenga más visualización. Y si es en iTunes, pues que le dierais a 5 estrellas, ¿no? Una valoración de 5 estrellas. También el programa anterior y ya a partir de todos los demás que tengamos, este programa también se va a emitir en YouTube para aquellas personas que decidan pues que es la mejor forma de, aparte de escucharnos, vernos, pues también lo tenéis en el canal Hecho Bien. Así que nada, muchísimas gracias Esther por estar aquí con nosotros Muchas y muchas gracias. gracias a todos los que nos estáis escuchando por dedicarnos un ratito y nada, recordad, manteneos activos y a vuestros hijos también, así que es lo mejor para prevenir. Muchas gracias a todos y recordad ser felices. Así que hasta la próxima. Adiós.